Alteraciones neurológicas en la infancia. Presenta Juan Carlos Galeano, Yorley Suárez Moreno, tutor Óscar Rodríguez, Corporación Universitaria Iberoamericana. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Factor genético, epigenéticos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo producto de una alteración o variación en el crecimiento y desarrollo del cerebro, asociado a una disfunción cognitiva, neurológica y psiquiátrica. El TDAH, marcadamente heterogéneo, esta característica está originada por factores genéticos y ambientales. Numerosos estudios han demostrado que diferentes genes tienen un papel moderado y complejo en la etiología del TDAH. La genética parece que un 70% de los TDAH se deben a factores genéticos en relación con mutaciones de varios genes. Se ha comprobado que hay varios genes que modifican moléculas con un papel importante en la neurotransmisión cerebral que muestra variaciones alélicas y que influyen en el TDAH. Estos genes defectuosos dictarían al cerebro la manera de emplear neurotransmisores como la dopamina. Sabemos que la dopamina es la encargada de inhibir o modular la actividad neuronal que interviene en las emociones y el movimiento. Así se sugiere un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales que se apoyan en la inhibición y autocontrol. Los genes asociados con manifestación del TDAH son los que codifican para los transportadores y receptores de la dopamina y el gen de transportador de la noradrenalina. A pesar de la asociación significativa con el TDAH, las magnitudes de efectos son pequeñas, por lo que la probabilidad de desarrollar el TDAH posiblemente depende de varios genes y probablemente hay varias combinaciones distintas de genes. El hallazgo más consciente se hallaría en las regiones del gen DRD4, DRD5, DATI y DATI5, que codifican el transportador de la DA. Características cognitivas y neurológicas del TDAH. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta en los ámbitos de la neuropsicología, la psicopatología y la neurología infantil. Sus tres características nucleares son la dificultad para mantener la atención, impulsividad e hiperactividad, aunque también son frecuentes otros síntomas no nucleares que suelen ser muy frecuentes como dificultad de aprendizaje, alteraciones emocionales y trastornos de conducta. Es relativamente frecuente la comorbilidad del TDAH con otros trastornos de aprendizaje y conducta. Los requisitos para su diagnóstico, según las dos clasificaciones más importantes de las enfermedades mentales expuestas en el CIE-10 y DSM-4, son los siguientes. Aparición de los síntomas antes de los 7 años. Duración del trastorno superior a los 6 meses. Presencia de los síntomas en 2 o más contextos diferentes. Deterioro significativo en la actividad académica o sociolaboral como consecuencia del trastorno de atención. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico y no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. Según las manifestaciones, existen tres modalidades de TDAH: tipo combinado, que es cuando todos los síntomas de inatención como la hiperactividad impulsiva están incrementando de manera significativa. Predominio del déficit de atención y predominio de la hiperactividad impulsiva. Forma de intervención. La intervención psicológica en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es una terapia para ayudar a los niños y adolescentes a desarrollar su capacidad de autocontrol, a manejar la sintomatología nuclear del trastorno, a gestionar y controlar la frustración, a mejorar y entrenar la socialización usando procedimientos conductuales de autocontrol, autoinstrucciones, pensamientos reflexivos, modificación de conductas disruptivas, relajación, etc.
La intervención psicológica de los niños y adolescentes de TDAH debe incluir dominios en los que el afectado manifiesta algún problema como cognitivo, emocional, comportamental. Abordaje psicoeducacional, terapia cognitiva conductual, terapia de modificación de conducta, entrenamiento de habilidades sociales, técnica de relajación y control del estrés y la ansiedad. Las formas de evaluación encontramos el test de atención de 2, test de caras, escala de Magallanes de atención visual, el DH, que es la evaluación del trastorno para el déficit de atención e hiperactividad, test de desórdenes de atención e hiperactividad y la escala de Magallanes de impulsividad computarizada. Hablaremos ahora de la atrofia muscular espinal, o más conocido como AME. La atrofia muscular espinal es una enfermedad neuromuscular hereditaria caracterizada por la afectación de las células del asta anterior de la médula espinal, o sea, hablamos de las neuronas motoras, que cursa con la debilidad proximal simétrica y atrofia progresivamente de los grupos musculares. Es un trastorno autosómico recesivo causado por la alteración, ausencia o mutación en el gen Subarrial Motor Neuron. El gen SMN1 produce aproximadamente 100% de un transcrito y proteína completos y funcionales, mientras que el gen SMN2 solo un 50% del transcrito es completo. Esta disminución de cantidad de proteína SMN en las neuronas motoras las hace más sensibles y proclives a su degeneración y muerte. Asimismo, recordar que existen diferentes tipos de AME y se catalogan como tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, cada uno de ellos con diferentes características. A continuación hablaremos de los factores epigenéticos o genéticos. Los factores epigenéticos no identificados aún que modifican la expresión de la enfermedad, puesto que la correlacionan del fenotipo clínico con el número de copias del SMN2 no es perfecta, como tampoco lo es su relación con la proporción de la proteína SMN. Por otra parte, el análisis genético del ADN por amplificación selectiva PCR de los axones 7 y 8 del gen SMN1 mostrará la ausencia de lesión homogocita de dicho gen y la presencia del gen SMN2. Dicho resultado confirma el diagnóstico del AME por afectación del gen SMN1 en un 95% de los casos. Los casos restantes pueden deberse a mutaciones puntuales en uno de los alelos y una lesión en el otro. Dicha lesión se ha observado en una amplia gama de fenotipos, desde la grave afectación congénita hasta individuos prácticamente asintomáticos. Es evidente, por lo tanto, que no existe una correlación entre la lesión y un fenotipo determinado. Inclusive, existe variación intrafamiliar, especialmente en las formas crónicas tipo 3 y 4, habiéndose descrito hermanos asintomáticos con una lesión del gen SMN1 y similar a la de los afectados por el AME. Continuaremos con el tema en esta ocasión con características cognitivas y neuropsicológicas del AME. Neuropsicológico. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 patologías que se manifiestan por lo general en un deterioro progresivo de los músculos o de los nervios y se enmarcan dentro de las denominadas enfermedades raras. Destacan las distrofias musculares, la esclerosis lateral amiotrófica, que se denomina con las siglas ELA, o la atrofia muscular espinal, AME,
La incidencia media en la última década es de aproximadamente de 1 por cada 1000, estimándose que existen más de 1000 familias afectadas por esta enfermedad. En lo cognitivo, los niños con AME, sus funciones cognitivas del cerebro y la capacidad de sentir objetos y dolor no se ven afectados y sus habilidades cognitivas se mantienen normales. Normalmente, los individuos con AME son muy inteligentes. Las personas con AME generalmente se agrupan en uno de 4 tipos, como lo mencionábamos anteriormente: 1, 2, 3 y 4, basándose en su nivel más elevado de función o capacidad motora. Recordemos que al inicio mencionamos los tipos de atrofias musculares espinales. Estaba la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. Menciono que la forma más grave es la atrofia muscular espinal tipo 1. En la atrofia muscular espinal tipo 2 hay síntomas menos intensos que se inician en el periodo de la lactancia, pero que empeoran de forma progresiva con los años. La atrofia muscular espinal tipo 3 es una forma menos grave de la enfermedad, como la que podemos apreciar en la imagen. Asimismo, hay otro tipo, que es la final, que es la tipo 4, que en este caso ya afecta a las personas adultas. Bueno, como hablábamos anteriormente, en esta imagen podemos ver a un estudiante que tiene una atrofia muscular espinal. En este caso se observa que es una tipo 3, que es la menos grave y la más leve en este caso. También se encuentra asistido por una serie de elementos que favorecen en este caso el poder asistir a una aula. En su parte cognitiva no se ve afectada, inclusive puede ser más inteligente que alguno de sus compañeros. Hablaremos de las formas de evaluación. Encontramos los diferentes instrumentos de evaluación que funcionan y se destacan, aquellos que incluyen aspectos de la función motora que reflejan actividades de la vida diaria y que por tanto tendrían una relevancia clínica mayor al incluir un concepto de aspectos limitantes de la vida, dándole más importancia a los aspectos funcionales de mayor relevancia para el paciente. Encontramos instrumentos evaluativos como monitorizar la funcionalidad posterior de la pérdida de la marcha, evaluación funcional de extremidades superiores, evaluación funcional para personas no ambulantes, entre otras, basándose específicamente en la observación clínica, el cual requiere del entrenamiento específico del evaluador para lograr una adecuada confiabilidad y consistencia en su evaluación. Finalmente, hablaré de las formas de intervención. Los niños con AME, atrofia muscular espinal, dependiendo del tipo, se pueden beneficiar de la terapia física y ocupacional, también de la terapia acuática y en algunos casos la hipoterapia o equinoterapia, lo que significa la monta terapéutica de caballos. Normalmente, la terapia se proporciona primero a través de la intervención temprana. Muchos niños reciben terapia después de la escuela o en casa. Hay que tener cuidados respiratorios no invasivos, pero en algunos casos la función respiratoria puede disminuir más de lo normal, lo cual puede hacer que se considere el uso de soportes respiratorios. Asimismo, es necesario un tratamiento farmacológico como el nusinersen o la terapia genética.
tratamientos para toser y despejar mucosidades y finalmente no olvidar las intervenciones psicológicas y los grupos de apoyo que son muy importantes. En este caso hemos finalizado ya el proceso para dar explicación a los inconvenientes neurológicos y las enfermedades neurológicas que en este caso presentan los niños con la atrofia muscular espinal. Muchas gracias por su atención y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad.